ya es costumbre en nuestro canal, de llevar una enseñanza, ¿no? Semanal cuando se puede, o cuando se puede más pronto, ¿no? Pero hoy día vamos a entrar a un tema muy importante, ¿no? Cómo la iglesia primitiva hacía la elección de sus diáconos, ¿no? Cuando los 12 apóstoles eran los que ministraban, los que administraban, ¿no? La iglesia primitiva en el libro de Hechos, ¿no? Que es el libro de histórico y de transición, ¿no? Un libro de transición, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo se elegía a los diáconos bíblicamente, ¿no? Para hacer una comparativa cómo se eligen ahora en muchas iglesias, no digo en todo, pero sí en muchas, ¿no? Vamos a ir al libro de Hechos, a Hechos 6, vamos a leer del 1 al 7, ¿no? El título dice, elección de los 7 diáconos, no es tan claro. Vamos a mirar las características, ¿no? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y amén. Pueden ir a sus Biblias y acompañarme en la lectura. Versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues a hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Quédense con estas 3 características que deberían de tener estas 7 personas, estos 7 varones, ¿no? Dice, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y 7. Y crecía la palabra del Señor. En el número de los discípulos se multiplicaron grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Hermanos, hemos leído claramente aquí. Yo creo que solo con la lectura nos ha quedado muy claro muchas cosas. O sea, cómo se elegían a los diáconos en la iglesia primitiva, las características que deberían de tener, ¿no? Los requisitos que deberían o debían reunir estas personas que iban a servir las mesas y a ayudar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, eran unos requisitos muy altos, ¿no? Y que en la iglesia actual, en muchas, esos requisitos se están pisoteando. O sea, la palabra se está pisoteando porque se están haciendo cosas muy diferentes. Entonces, en el primer versículo vemos como había una murmuración, porque había una mezcla, había una murmuración de parte de los griegos hacia los hebreos, porque como que ellos decían que sus viudas, como eran griegos y los otros eran hebreos, estaban desatendidas, que no las atendían igual que a las demás, es lo que se murmuraba, ¿no? Entonces, los 12 apóstoles, como eran los encargados de ministrar y del orden de la iglesia, se enteran de esta murmuración y toman cartas, ¿no? En el asunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver esta situación? Esto nos lo explica en el versículo 2. Entonces ellos convocan a toda la congregación y les exponen. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dicen los apóstoles. Entonces proponen seguidamente una solución. Dicen ellos, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargar este trabajo. Hermanos, los requisitos que los apóstoles piden para estos 7 varones que iban
a servir las mesas y a poner un poco de orden para parar la murmuración, para atender a todos por igual, eran estos, hermanos, de buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Una persona que se llama cristiano tiene que dar ejemplo como cristiano. Tiene que dar ejemplo. Tiene que ser un hombre que refleje a Cristo en todas sus acciones. Y eso pedían ellos, de buen testimonio. Que refleje a Cristo en todas sus acciones. Que no tengan nada que criticarles, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Eso es un buen testimonio. Ese es un buen cristiano. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hermano, ustedes saben cuál es una persona llena del Espíritu Santo. Los frutos que debe de tener una persona llena del Espíritu Santo. Se los leo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque esta persona debería estar lleno del Espíritu Santo, una persona con amor, amor por las almas, con gozo, servir con alegría, paz, saber controlar sus emociones, saber tener paciencia, saber manejar a las personas, porque tratar con personas es lo más difícil. De ahí viene la paciencia, una persona llena de paciencia, que ya me están sacando de quicio y exploto. No, paciencia, benignidad, una persona llena de bondad y de fe. Fe en el trabajo que está haciendo. Primero fe en Cristo y fe para que Dios le ayude en el trabajo que está desarrollando. Mansedumbre, una persona tranquila, una persona humilde, y templanza, una persona con carácter para poder arreglar los problemas que se podían dar allí y arreglarlos con templanza, sin desquiciarse. Por eso pide ese tipo de personas los apóstoles. Y dice luego una persona, dice una persona con sabiduría. Lleno de sabiduría, Señor. Sabemos que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el amor a Cristo, no es el temor a Cristo. Entonces, si tú temes a Cristo, si tú amas a Cristo, vas a amar a todas esas personas. Vas a tener sabiduría para resolver problemas sin afectar al uno ni al otro, ¿no? Esto fue lo que Salomón, cuando el Señor le dice, pídeme lo que sea, le pidió sabiduría para poder manejar un pueblo y resolver los problemas sin causar mayores conflictos, ¿no? Entonces, llenos de sabiduría. ¿A quienes encarguemos estos trabajos? A esas personas se les iba a encargar el trabajo de servir las mesas y de estar en contacto con el pueblo, ¿no? De mediar, de hablar. A esas personas se les encargó. Dicen los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos seguían predicando y ministrando. Ese era su trabajo y buscaron la solución al problema, eligiendo a esos 7 varones con esas características, con esos requisitos tan altos. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Bueno, cuando les presentan a los 12, ellos dieron el visto bueno y dijo el pueblo, estos son los 7 varones que hemos elegido. Pero ¿por qué el pueblo eligió esos 7 varones? Porque el pueblo de Dios consideró que esos 7 varones cumplían todos esos requisitos. ¿Por qué desecharon a muchos más? Porque tal vez no cumplían esos requisitos. Y estos 7 cumplían los requisitos que los apóstoles pidieron para poder servir las mesas y estar en contacto con el pueblo, atender al pueblo, ¿no? De Dios. Ellos consideraron que estos varones eran gente de Dios, que eran gente que iban a hacer el trabajo bien hecho y que cumplían los requisitos ante la iglesia y ante Cristo. Cosa que en muchas iglesias actualmente no se está haciendo. Se está pisoteando
estos requisitos. Se está pisoteando estos requisitos. Por eso digo, hermano, que tenemos que volver a la Biblia, que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, que no podemos elegir a gente por amiguismo, que no podemos elegir a gente porque se molesten. Tenemos que hacer una elección basándonos en los requisitos que Cristo dejó. La iglesia no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. ¿Por qué nosotros sí cambiamos y estamos pisoteando la Biblia y estamos desechando los requisitos de la palabra que Dios nos dejó? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y en ese tiempo, en este tiempo, la palabra se tiene que seguir aplicando. ¿Por qué hemos bajado el listón de los requisitos que se pidieron en la iglesia primitiva? Y la iglesia actual, muchas, no digo todas, están haciéndolo de otra manera. Yo, como líder espiritual de una iglesia, no puedo poner a enseñar a una persona que esté en fornicación. No puedo poner a enseñar a una persona que tiene un mal testimonio. Hermanos, y que se aplique para toda la iglesia. Sino que muchas veces el pecado se ve de otra manera cuando es una persona que es amiga mía, ¿no? Y eso tiene mucha responsabilidad los líderes espirituales que están puestos en las iglesias. O regresamos a la Biblia, o si no, las casas de oración van a ser 4 paredes de cemento sin la presencia de Cristo. O regresamos a la Biblia y muchos, en vez de estar salvando, nos estamos perdiendo. O regresamos a la Biblia o cambiamos o estamos haciendo las cosas en vano. Es una reflexión de que a lo largo del tiempo la iglesia se ha ido deteriorando. Tenemos que volver a las bases bíblicas, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Padre. No lo verán. Lo siento, es fuerte, pero es necesario. Es necesario porque si no, estamos en vano predicando el Evangelio. Y 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, este versículo es muy importante y quiero que lo volvamos a leer. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hermano, ¿por qué crecía la palabra del Señor? Porque las cosas se estaban haciendo bien, obedeciendo y aplicando la palabra. Por eso crece. Cuando tú haces las cosas en obediencia, sin violentar la palabra, todo va a fluir y el Señor va a estar presente y va a crecer su palabra. Segundo, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué el Señor te va a añadir más personas para que tú sigas predicando, administrando? Porque estás haciendo las cosas bien, porque estás dando una sana doctrina, porque eres un líder justo, porque eliges diáconos, líderes según la palabra, no según amiguismo, no según porque no se molesten. Pastores, líderes, si hacemos, me nombro, si hacemos las cosas como Cristo nos los manda, vamos a tener el respaldo de Cristo. Pero eso significa exhortar, amonestar. Eso significa obedecer la Escritura y aplicarla en su contexto y en su texto y en su trasfondo. No coger un versículo y aplicarlo como nuestra carne quiere o como nosotros queremos. La palabra es lo que nos dirige. Dijeron los apóstoles, prefiero obedecer a Dios que obedecer al hombre. Entonces, esto es un llamado
para concientizarnos como pueblo cristiano de que regresemos a la Biblia. Porque de lo contrario, seremos casa de oración con 4 paredes de cemento sin la presencia de Cristo. Iglesias muertas. Iglesias muertas. ¿Estamos a tiempo de corregirlo? Sí, estamos a tiempo. Pero si seguimos persistiendo en nuestras propias formas de pensar, en tener contento a la congregación porque no quieren escuchar una palabra de corrección, estamos fallando. Apliquemos la Biblia como es, no la violentemos. Cristo les ama, Dios les bendiga. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, comparte. Que sí, que mi único propósito es hablar el evangelio puro como está en la Biblia. Cristo te ama, Dios te bendiga.